del diplomado Diseño y Desarrollo de Bases de Datos está referido a los fundamentos de programación de las bases de datos. Para poder estudiar los fundamentos de programación de bases de datos, no importa qué lenguaje de programación utilices, no importa qué lenguaje de programación sea tu preferido, no importa tampoco qué sistema operativo te guste, ni siquiera las habilidades que tengas de bases de datos, ya que este diplomado comienza con los conceptos básicos e iniciales para diseñar bases de datos relacionales. En estos fundamentos de programación de base de datos vamos a estudiar qué es una base de datos, por qué deberíamos utilizar y tener bases de datos, qué problemas regularmente tenemos si no utilizamos una base de datos. Hoy en día existen muchas bases de datos, como pueden ser Apache, MongoDB y toda una tendencia de bases de datos y de grandes bases de datos y Big Data. Sin embargo, en este diplomado y en este primer módulo vamos a estudiar las bases de datos relacionales clásicas, como por ejemplo MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server y Oracle. Pero ¿qué preguntas son las que tenemos que hacer con respecto a las bases de datos relacionales clásicas? ¿Cuáles son los pasos a seguir para diseñar una base de datos relacional? ¿Cuáles son los lenguajes query o lenguajes de consulta sobre bases de datos relacionales? ¿Qué códigos necesitamos para poder obtener datos e información dentro y fuera de la base de datos? Primero que todo, es importante saber que como objetivo de las bases de datos debemos tener principalmente el poder encontrar un contenido útil utilizando múltiples lenguajes y múltiples plataformas. Y como expectativa inicial debemos saber que hay que tener un conocimiento básico sobre algún lenguaje de programación para poder hacer uso de las bases de datos y poder insertar, modificar, recuperar datos de una base de datos relacional. Seguramente ustedes ya han tenido familiarización con algunos conceptos, como el concepto de tablas, filas, columnas, clave primaria, clave foránea. Todos esos datos son importantes cuando diseñamos una base de datos relacional. Todos estos conceptos vamos a irlos estudiando en este módulo de fundamentación de base de datos relacionales. Vamos a ver su importancia, vamos a ver cómo se relacionan y cómo se pueden estructurar para poder diseñar una base de datos relacional.